es miércoles 19 de abril y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Es el momento en que Javier Duarte llega al tribunal donde será llevado a cabo su primera audiencia allá en Guatemala. El exgobernador veracruzano llegó escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad y ya lo esperaban decenas de reporteros que prácticamente lo llevaron hasta la puerta del juzgado, donde en unos minutos va a comparecer y se le informarán todos los motivos de su detención. Por supuesto, aquí iremos en vivo y le tendremos todos los detalles de la primera audiencia de Javier Duarte tras su esperadísima detención. Yo soy Yuridia Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es algo de lo que está pasando ahorita. Como le decía, Javier Duarte ya está en el tribunal donde va a comparecer. Iremos en vivo hasta Guatemala. ¿Y qué pasará después de su audiencia? Le voy a decir qué es lo que sigue en el proceso. Y en otros temas, un joven gravemente herido en la madre de todas las marchas de la oposición venezolana. Corea del Norte difunde video de cómo sería su ataque a Estados Unidos. Cosas pasan en el mundo, Ira Mortado. Muchísimas cosas, Yuri, ya se los platicábamos ayer. Siempre sí se van a adelantar las elecciones en Inglaterra. Les contaré todos los detalles. En efecto, habrá elección adelantada. En los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, malas noticias, 19,16 el tipo de cambio. Ayer Donald Trump se lanzó de nuevo contra el Telecán. Ya te estaré platicando un poco más. Una noticia, tragedia inesperada en los deportes. Carrillo, voy contigo. Sin duda, Yuri, amigos, buenas tardes. Lamentable noticia, esta tragedia de Aarón Hernández que culmina una vida de triunfo y de fracaso, suicidándose en un penal allí en Massachusetts. Y por otra parte, la Champions está con todo. Barcelona intentando remontar 3 goles en contra ante un equipo que se defiende muy bien. Ya les contaré más adelante. Madrazo, Paulina, ¿qué madrazo hay en el showbiz? Yuri, muy buenas tardes y buen provecho a todos ustedes. Y pues la primavera ya se siente en el aire porque tenemos una confirmación de embarazo. Les diré quién. Pues ya nos contarás con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos. Yuridia Sierra, mi Twitter, las dos con R, Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook, ya saben que ya me escriben, yo aquí los voy leyendo. Pues que Javier Duarte todavía no tiene abogado acreditado para su defensa. Esto a unos minutos de que inicie su comparecencia allá en Guatemala, en donde por supuesto estaremos completamente en vivo. 2 abogados de origen guatemalteco ya solicitaron representarlo, pero el exgobernador va a decidir si los acepta o no, si acepta sus servicios una vez que inicie esta audiencia. En caso de no aceptarlos, será la defensora de oficio, Alba Beatriz Pérez, quien lo represente. En su primera entrevista con el juez, luego de ser detenido, Duarte se abstuvo de nombrar algún defensor y aseguró que no tenía dinero para contratar ninguno. Hágame usted el refregado favor, que no tenía lana. En la comparecencia habrá 3 jueces que llevarán su caso y le informarán los cargos por los que fue detenido el sábado pasado. Y bueno, empresarios guatemaltecos son investigados por ayudar a Javier Duarte a movilizarse y esconderse allá en Guatemala. La Fiscalía de aquel país abrió ya un expediente en el que figura Eduardo Varillas, quien rentó el departamento en Panajachel, donde fue aprehendido Javier Duarte el sábado por la noche, que para él no fue sábado de gloria, ¿eh? Según la policía de Guatemala, la renta de este inmueble equivale a unos 21,400 pesos. Varillas declaró que Duarte se presentó como Francisco Gutiérrez, pero que no rentó el departamento para él, sino para otro empresario llamado Lisandro Marroquín. El dueño del complejo donde está el departamento es Rolando Pineda, un empresario guatemalteco que también es investigado. Y en Guatemala se encuentra mi compañero Gaspar Romero. Gaspar, voy contigo, adelante. Gaspar, ¿me escuchas?
se cortó, téngame un segundito de paciencia y regreso con Gaspar Romero, que se encuentra, parte por supuesto de este grupo informativo, Grupo Imagen Multimedia, y se encuentra allá en el tribunal, en donde va a tener su primera audiencia Javier Duarte. La esposa de Duarte, pues de ella no se sabe nada, dicen que sigue en Guatemala. Karime Macías, después de la detención de Javier Duarte, ninguna versión oficial ha dado cuenta sobre su situación legal en Guatemala, ni se conoce con precisión su paradero. Solamente hay trascendidos de que habría permanecido allá en Guatemala y tampoco se sabe si acude o no hoy a la audiencia esta que comienza en unos minutitos y que le voy a tener, por supuesto, aquí en Imagen Noticias. Hasta el momento ni Duarte ni su esposa cuentan con cargos en Guatemala. Guatemala no tiene una causa abierta en relación al señor Duarte y tampoco de sus posibles colaboradores, dado que hasta el día de su captura se tienen algunos indicios de la posibilidad de que el señor Duarte haya sido apoyado por algunas personas de origen guatemalteco. Y bueno, es que Javier Duarte evidentemente no actuó solo, su red de complicidad involucraría por lo menos 9 personas y muchas más, de las cuales tres ya fueron detenidas. Karime Macías, su esposa, no cuenta con imputaciones, aunque usted no lo crea. Sus suegros, Jesús Antonio Macías y María Virginia Tubilla, investigados por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero. Su cuñada, Mónica Macías, y su concuño, José Armando Rodríguez, son dueños del predio cateado el 4 de febrero pasado en Tuxtla Gutiérrez. El día de mañana tendremos más información sobre el resto de los implicados. Esto es el círculo íntimo. Esto es apenas el círculo íntimo de Javier Duarte, al cual pues no le han imputado ningún cargo. Me decía el subprocurador antier en la entrevista que le realicé en este mismo espacio que bueno, siguen las investigaciones y ya verán si las investigaciones los llevan o no a abrirles algún expediente. Calculan que Javier Duarte desvió entre recursos federales y estatales escuche usted, alrededor de 73 mil millones de pesos. Yo no sé usted, yo ni siquiera me los imagino juntos. 73 mil millones de pesos, un aproximado de 23,800 pesos por minuto. Por minuto hay mexicanos y mexicanas enteros, o sea, en todo el país, que no ganan eso. Lo que él desviaba por minuto, 23,800 pesos, no lo ganan en todo el mes. Es una locura, es la demencia. De lo que estamos hablando es un escenario demencial. Los datos de la Auditoría Superior de la Federación ya tienen registrados más de 34 mil millones de pesos, 47.6 en 2011, 9.4 en 2012, más de 9 mil. O sea, en 2013 ya enloqueció este hombre. En 2013, 9,200 millones de pesos en desvíos. 14,047 en 2014. 14,047 millones de pesos desviados y 7,704 en 2015. Sin embargo, las revisiones que está haciendo la auditoría sugieren que el desvío de recursos es mucho mayor y superaría, como le decía hace unos segundos, los 70,000 millones de pesos. Y llega Duarte hoy a la audiencia y dice, no tengo dinero para pagar un abogado. Ya son las crónicas de la demencia, le digo, las crónicas de la demencia. Sus respuestas a nuestra pregunta de ayer. Yo les preguntaba, ya sabíamos, ¿no?, cuál iba a ganar. Lo sabíamos desde ayer. Un arrasador 87% de ustedes opinó que los exgobernadores en general, no nada más Duarte, los que están prófugos y son corruptos, deben pagar regresando lo robado. Solo el 7% opinó que es lo único que tendrían que hacer. Y con la cárcel, solo el 6%. Un abrumador 87% de ustedes opina que todas las anteriores. Ahora sí voy contigo, Gaspar Romero, desde Guatemala, te saludo. ¿Qué tal, Yuri? Buenas tardes al auditorio. Yuri, pues informándote que ya dio inicio la audiencia pública en contra del señor Javier Duarte de Ochoa. Javier Duarte de Ochoa fue trasladado del penal Matamoros, un penal militar ubicado en la ciudad de Guatemala, hacia el Palacio de Justicia. Ya en este momento está frente al juez que llevará el caso para determinar la procedencia de la extradición que ha solicitado el gobierno de México. Te quiero comentar, Yuri, que al momento de llegar Javier Duarte al sótano de este Palacio Legislativo, bueno, lo hizo a bordo de una camioneta tipo van color azul, fuertemente custodiada, y bajó
portando un chaleco antibalas y también esposado de las manos hacia atrás, hacia la parte de atrás de su cintura. Posterior a ello tuvo que pasar el protocolo de revisión, se le quitaron los zapatos y también, pues prácticamente, o vulgarmente te digo, lo capearon, y con ello algunos reporteros le exigían que mínimo riera, que mínimo mostrara otra cara, porque el aspecto del rostro de Javier Duarte de Ochoa pues estaba totalmente encajada, o al menos seria. No mostraba en lo más mínimo un interés. Se le cuestionó diversos puntos, iba a aceptar la extradición, que qué opinaba de su detención, que qué opinaba, cómo se declaraba si inocente o culpable por los delitos que se le imputan allá en la Ciudad de México. Y bueno, posterior a ello y de arremolinarse todo este proceso de bajó, porque lo dejaron precisamente en la entrada del estacionamiento, caminó hacia el sótano donde están los elevadores, y de ahí, bueno, tardó varios minutos porque precisamente estos elevadores estaban saturados. Y bueno, después, bueno, te escucho, Gaspar, te escuchamos. Gaspar, te escuchamos. Vale. ¿No nos escuchas, Gaspar, tú a nosotros? Bueno, por supuesto, Gaspar ya se encuentra en el sótano de aquel tribunal, en donde está a punto de empezar la comparecencia de Javier Duarte, y evidentemente los sótanos de México, de Guatemala o de China, pues luego cortan la comunicación. Vamos, mientras tanto, con toda la información también tristísima que está saliendo desde Venezuela. Para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Es un gobierno que está en la fase final de cómo se comportan estos regímenes. Esta es una dictadura, pasa a ser una dictadura del siglo XXI. Le digo, las crónicas de la demencia en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Venezuela, en prácticamente todo el mundo. En Venezuela, opositores protestan en la llamada madre de todas las marchas. El oficialismo también ha salido a las calles. El llamado hecho ayer por el asambleísta Julio Borges a las Fuerzas Armadas ha sido entendido por el presidente Maduro como un acto golpista. Se registran choques entre opositores y autoridades. Un joven de 17 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en la marcha que realiza la oposición. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, ha pedido a la ONU que vigile la militarización de Venezuela. Con más detalles de esto y más, mi querido Irán Hurtado, una vuelta al mundo. Así es, Yuri, ya es mitad de semana y es momento de darle una vuelta al mundo y a toda su información. Te cuento, Corea del Norte muestra cómo sería un bombardeo nuclear en Estados Unidos, en un evento para conmemorar el 105 aniversario del natalicio de Kim Il-sung, fundador del país. La dictadura norcoreana mostró este video realmente amenazante.
Ahí veíamos al final del video cómo ardía una bandera de los Estados Unidos. Y mientras tanto, ya que estamos hablando de Estados Unidos, es mexicano el primer Dreamer deportado por la administración de Donald Trump. Se trata de Juan Manuel Montes, de 23 años de edad. A los 9 llegó a Estados Unidos y trabajó en campos de cultivo en California. A pesar de que sufre una discapacidad cognitiva, pues ¿qué cree? Fue obligado a firmar un documento sin la presencia de un abogado, lo que evidentemente aceleró su deportación. También se reporta la deportación de la mexicana Maribel Trujillo, quien es madre de 4 ciudadanos estadounidenses. Y ya se lo platicaba, el Parlamento británico adelanta las elecciones para junio. Originalmente se llevarían a cabo hasta el 2020. La primera ministra, la conservadora Theresa May, busca afianzar así su mando de cara a las negociaciones del Brexit con la Unión Europea. Y mire, en más información internacional, en Siria se reanuda la evacuación de civiles en las inmediaciones de Alepo, la capital de ese país, tras el atentado del convoy de evacuación de la semana pasada, donde lamentablemente murieron más de 120 civiles. El gobierno y la oposición reanudan ya esta operación de rescate. Hasta ahora nadie se ha adjudicado la autoría de este terrible atentado que evidentemente cobró la vida de muchos pequeñitos inocentes. Odebrecht financió una campaña de Lula da Silva y 2 de Dilma Rousseff. Así lo afirmó la publicista Mónica Moura. Se trata de las campañas presidenciales de 2006, 2010 y 2014. La del 2014 habría sido pagada íntegramente por la constructora. Asegura que Odebrecht también financió campañas en Angola, El Salvador, Panamá y también en Venezuela. Hasta aquí este viaje por la información del mundo, Yuri. Regresamos contigo. Que tengan un excelente provecho. Nos vemos un poquito más adelante. Muchas gracias, mi querido Irán Hurtado. En la última y nos vamos, te veo. Me enlazo ahora con mi compañero Oliver Fernández, corresponsal de la cadena NTN en Caracas, Venezuela, para tener más detalles sobre este terrible confrontación que se está dando en las calles, en donde otra vez el gobierno de Maduro va contra sus opositores. Oliver, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yuri, un placer saludarte. Nosotros pues nos encontramos acá en la Plaza Altamira, donde ya las personas salieron de la autopista Francisco Fajardo, donde pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo para entregar un documento al defensor Tarek William Saab, en protesta por esta sentencia número 56 que prácticamente quitó las competencias a la Asamblea Nacional. Sin embargo, no pudieron llegar, son fuertes los cordones tanto de la policía como de la Guardia Nacional Bolivariana, así como también de los denominados colectivos del gobierno de Nicolás Maduro, quienes se apostaron desde tempranas horas en las importantes arterias viales de Caracas y han impedido que los ciudadanos puedan entonces avanzar hasta la Defensoría del Pueblo. La situación hasta ahora es, nosotros nos encontramos muy cerca en las adyacencias de la autopista y lamentablemente no van a poder avanzar. Sin embargo, la policía sigue lanzando algunas bombas lacrimógenas y la oposición ha dicho que esa es la madre de todas las marchas, pero también ha dicho que esta es la madre de todas las represiones, sobre todo las que se han registrado en los últimos días. Recordemos que esta es la 7ª manifestación de calle en los últimos 15 días, con un saldo de al menos 538 personas que resultaron retenidas. Algunos ya fueron liberados, pero con régimen de presentación. Otros pasaron, unos 35 personas pasaron a ser o a sumar la lista de los presos políticos, que se eleva a 144 acá en Venezuela. 6 personas fallecidas, al parecer también un joven murió el día de hoy a causa de una herida por arma de fuego. Sin embargo, esta información la vamos a corroborar en horas de la tarde cuando la Mesa de la Unidad Democrática se pronuncie y ofrezca un balance de lo que ha sido esta manifestación el día de hoy, Yuri. La madre de todas las marchas y la madre de todas las represiones, así se le ha calificado en Venezuela. Te agradezco mucho, Oliver, tu reporte. Por supuesto, seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le digo, son las crónicas de la demencia alrededor de nuestro planeta. Escuche esto, para engañar a sus padres, un niñito escribió una carta para pedirles que lo dejaran jugar videojuegos toda la noche. El pequeño advierte que va bien en todas las materias de la escuela, excepto en la clase de videojuegos, por lo que tienen que dejarlo jugar toda la noche porque si no será expulsado de la escuela. Lo más tierno y divertido de esta publicación, en la carta va firmada
por la escuela la firmó, no la maestra, sino la escuelita la firmó, aunque claramente pues se ve la letra del chiquito. Yo no sé, habrá que ponerle atención a este pequeño porque podría también ser un Javier Duarte en potencia. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar iremos de vuelta hasta Guatemala, justamente a la audiencia donde comparece el exgobernador de Veracruz, ahora ya preso. Me lanzo hasta Ciudad Victoria, ya se encuentra Armando Galindo, mi colega. Ayer nos reportaba del motín que se registró en el penal. Armando, adelante, estás al aire. El penal de Ciudad Victoria, que el día de ayer fue escenario de una riña y un motín. El resultado hasta este momento, un muerto, 4 heridos, entre ellos un policía estatal y 3 internos. Hoy en la madrugada hubo un cateo también y la excarcelación de 18 peligrosos internos. Dentro del cateo se lograron asegurar armas de fuego, entre ellas 2 AK-47, 4 pistolas de diferentes calibres bien abastecidas, 100 puntillas, entre ellas muchos cuchillos. También hubo el aseguramiento de una granada. Se habla de cantidades importantes de droga, entre ellos marihuana y cocaína. También te comento que hasta este momento la situación en el penal se ha restablecido completamente. Ya la visita desde hoy en la mañana ha estado entrando y saliendo y todo parece indicar que la cárcel de Victoria pues se encuentra ya en tensa calma, es lo que podemos informar. Es el reporte desde la capital del estado. Yuri, regreso contigo. Gracias, Armando. Estamos al pendiente de lo que ocurra allá en tu estado. Con tiros al aire y música de banda es como despidieron a Francisco Zazueta, alias Pancho Chimal, quien fuera escolta de los Hijos del Chapo y quien fue abatido por miembros del ejército en un enfrentamiento en la comunidad de San Cayetano, en Culiacán. Así fue el cortejo fúnebre. Rodrigo Pacheco, voy contigo, los dineros. Yuri, tal parece que el peso resintió las declaraciones de ayer de Donald Trump con respecto a hacer cambios grandes al Telecán o de plano eliminarlo. Desde Europa, Luis Videgaray, el canciller de nuestro país, dijo lo siguiente al respecto. México está listo para negociar y para discutir nuestro acuerdo de libre comercio. Y por cierto, tenemos extraordinarios negociadores comerciales con una gran experiencia, encabezados por nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que están absolutamente listos, con una visión clara de qué es lo que México quiere de esa negociación comercial. Y es que, Yuri, no es muy sencillo responder a las posturas de Trump, sobre todo porque la declaración podría deberse únicamente a que la audiencia que lo escuchaba allá en Wisconsin, pues es una audiencia, digamos, que opta mucho por el proteccionismo, o podría tratarse de un bluff como el que hizo con Corea del Norte al anunciar que enviaba una flota bélica, y ya sabemos que los barcos iban en sentido contrario y además estaban a más de 5,000 kilómetros de distancia de la península coreana. Pero bueno, en otros temas, finalmente ayer se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Pasajeros Aéreos. Además de las nuevas políticas en los retrasos de los vuelos que ayer comentamos, también es importante destacar que los pasajeros tendrán derecho a documentar una maleta de hasta 25 kilos sin costo, lo que implica que se cancelan los cobros por primera maleta que ya habían implantado Aeroméxico, Volaris e Interjet. Además, también se podrá cancelar un boleto de avión, esto va a ser complicado, con 24 horas de antelación, y se tendrá que reembolsar el costo del boleto íntegro al pasajero, incluyendo los impuestos del TUA. No va a ser nada sencillo que logren implantar ese sistema. Por otro lado, todavía lo tienen que discutir los senadores, por cierto. Por último, hablando de aviones, Malaysian Airlines no volverá a perder un avión y será la primera compañía en el mundo en contratar un servicio de localización satelital para sus aeronaves. El anuncio se da 3 años después de que se extraviara un avión de esta aerolínea en el Océano Índico, te acordarás, con 239 personas. Hasta ahora sigue el misterio de dónde quedó ese avión, querida Yuri. Pues ahí está mi querido Rodrigo Pacheco. Vamos a estar muy pendientes de estos temas. Gracias, te veo en la última y nos vamos. Nos vemos al rato. Y en el Estado de México, ¿quién cree que está haciendo una huelga de hambre?
Isidro Pastor, este cuate que se había ahí, expriista, que se había anotado como candidato independiente y al que le retiraron su participación en las elecciones porque en las firmas que presentó, pues había un montón de muertos que habían firmado. Bueno, pues ahora él ya se declaró en huelga de hambre. Esto luego de que el Tribunal Electoral Estatal le retirara la candidatura independiente. Allá está nuestra compañera Dalila Ramírez con todos los detalles. Dalila, pues a ver si no se muere de hambre Isidro Pastor con su huelguita. Adelante. Gracias, Yuri, te saludo con gusto ya en el estudio. Me encuentro aquí a las afueras del Instituto Electoral del Estado de México, donde desde el día de ayer empezó esta huelga de hambre y campamento del ex candidato independiente Isidro Pastor Medrano. De hecho, está aquí a mi lado y le voy a hacer algunas preguntas. Preguntarle de manera concreta, ¿cree que usted que la situación de ayer de su hijo, con ese incidente con el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, tuvo algo que ver con esta decisión del tribunal? No, el incidente de mi hijo en la universidad con Del Mazo fue al filo de las 11 de la mañana, a las 12. La resolución del tribunal se dio como a las 2 de la tarde. Inclusive no estaba ni listado el proyecto de sentencia, ¿no? Entonces, no tiene que ver nada, estos son actos por separado. Y preguntarle también de manera muy concreta, ¿por qué es un peligro? ¿Por qué cree usted que es un peligro para los demás partidos? Porque puedo gobernar al estilo de los ciudadanos. Yo sí sé lo que le pasa al Estado de México, sé cuáles son sus problemas gravísimos, el desempleo, la falta de agua potable en el Valle de México, la falta de servicios de salud adecuados, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, los negocios en el gobierno, lo sé claramente y tengo la forma de que cambiemos las cosas. Y puedo acabar con la partidocracia, que es lo que no quieren los señores de los partidos. Yuri, pues estamos aquí y seguiremos pendientes de este proyecto como se vaya resolviendo en los próximos días. Regreso contigo. Muchas gracias, Dalila. Saber hasta cuándo la huelga de hambre de Isidro Pastor. Y bueno, es que el hijo de Isidro Pastor Medrano, Rolani Pastor, increpó a Alfredo del Mazo cuando salía de un encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de México, allá en Toluca, y le gritó ladrón. Además, el joven le dijo que va a dejar de robar, que dejara de robar, y le preguntó que dónde estaba el dinero de Javier Duarte. Y en más de la campaña mexiquense, el Partido Acción Nacional anunció que va a denunciar a Delfina Gómez, la candidata de Morena. Presentarán ante la FEPADE pruebas de transferencias del Ayuntamiento de Texcoco al Grupo de Acción Política por más de 480,000 pesos durante 2015, año en el que Gómez era alcaldesa de ese municipio. Y quien también fue acusada por irregularidades fue Josefina Vázquez Mota. El partido local del Estado de México, Virtud Ciudadana, sí, le juro que hay un partido que así se llama en el Estado de México, Virtud Ciudadana, denunció a la panista por presunta responsabilidad en delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias y desvío de recursos. Dicha acusación asegura que en octubre de 2016 Vázquez Mota dirigía la sociedad Juntos Podemos, la cual habría recibido recursos de procedencia dudosa. Y a la media le tengo un resumen. En unos minutitos comienza la audiencia pública de Javier Duarte. Y en España detienen a otro de sus cómplices. En un momento le tengo los detalles. Hasta el momento Duarte no tiene abogados acreditados para su defensa. Dice que porque no tiene dinero podría ser representado por una abogada de oficio. México está listo y tiene una visión clara de lo que quiere en el TLC, afirma Luis Videgaray ante las declaraciones de Donald Trump. Muere un adolescente de 17 años en Venezuela tras resultar herido en una marcha de la oposición. Muestra Corea del Norte cómo sería un bombardeo nuclear contra Estados Unidos. Sancionarán a líneas aéreas por retraso en vuelos. La iniciativa ya fue aprobada por todos los diputados. Y crean algoritmo de la verdad para detectar noticias falsas en redes sociales. La historia se la tengo en unos minutitos. Mire,
hace aproximadamente hora y media detuvieron en España a un cómplice de Javier Duarte. Se trata de Javier Navasoria, uno de sus prestanombres, quien se encuentra vinculado a las investigaciones sobre la presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita de Javier Duarte. El gobierno mexicano tiene 45 días para formalizar la solicitud de extradición del cómplice de este exgobernador que está usted viendo en su pantalla. Y yo voy nuevamente hasta Guatemala, donde se lleva a cabo la primera audiencia de Javier Duarte. Ahí está mi compañero Ronnie Sánchez. Ronnie, muy buenas tardes, te saludo. Gracias, Yuri. Un saludo hasta la Ciudad de México para informarles de que estamos pendientes todavía que el juez salga al estrado principal y pueda conocer ya el proceso en contra del exgobernador Duarte, que pues llegó a este lugar hace aproximadamente una hora, Yuri. Ya se presentó Javier Duarte ante los medios de comunicación, que era el paso previo a que iniciara esta comparecencia, ¿no, Ronnie? Efectivamente, pues aquí en Guatemala la situación es totalmente diferente a la de México. El reo, el detenido, en este caso Javier Duarte, fue trasladado en una camioneta especial del sistema penitenciario, acompañada de otras 2 camionetas con más de 20 custodios para proteger su vida. Portaba un chaleco antibalas, que es lo que la ley estipula para proteger la vida de los reos. Bajó de la camioneta en la calle prácticamente y fue ingresado por el sótano de este edificio que alberga los tribunales de justicia guatemaltecos. Luego a eso fue requisado en la entrada principal y fue trasladado vía ascensor hasta el 11 nivel de este edificio, en donde permanece en una sala alterna a la sala principal de audiencias, en donde en unos minutos pues se estará conociendo la acción penal en contra de él. El día de hoy se le van a presentar los cargos por los cuales se solicita su extradición. En estos momentos estamos viendo en vivo la entrada de Javier Duarte, que decían que había bajado de peso. Es una frivolidad lo que yo estoy diciendo, pero no, pues no es el caso, es clarísimo. Hoy le van a presentar estos cargos a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, acá en nuestro país, en México, pero no se decide hoy si él acepta o no la extradición que solicita México, no necesariamente, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Ronnie? Efectivamente, la estrategia que ha montado su defensa, pues la conoceremos en breves minutos luego de que está ingresando. Se les dará la oportunidad a las partes procesales para que se manifiesten y pues será la estrategia que monte la defensa del señor Duarte la que pues, nos dará a conocer cuál va a ser la acción y el tiempo que podría llevar este proceso. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está ocurriendo en esta audiencia en la que ya está Javier Duarte. Danos unos segunditos, Ronnie. Tengo el tripié y la cámara cargando. Es sonido ambiente el que tenemos hasta el momento. Se ve claramente desconcertado a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de verdad por un desfalco millonario al estado que gobernó durante casi 6 años. Se dio a la fuga después de darle una entrevista a un colega y decirle que iba a solicitar licencia para ser investigado y probar su inocencia, pero lo único que probó es que es un enorme mentiroso, porque se dio a la fuga horas después de esa entrevista. Y durante pues prácticamente 6 meses estuvo a salto de mata en varios países allá en Centroamérica, y en estos momentos empieza a encarar a la justicia. Ronnie, quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos. La ley guatemalteca y el tratado de extradición que tienen firmado México y Guatemala señala que a Javier Duarte, en caso de ser extraditado, solo se le podría juzgar en México por los delitos que señala la solicitud de extradición. Así es, efectivamente, la ley es muy clara y solo señala que los delitos son los que se estipulan dentro de este tratado, que ya data de algunas décadas, que se firmó con
los gobiernos entre Guatemala y México. Seguramente pues este debe ser el mejor escenario para Javier Duarte, porque son 2 delitos los que hay en la solicitud de extradición, en tanto eran 40 y tantos los que están abiertos en nuestro país, lo cual quiere decir que se ahorraría más de 40 cargos en México si acaso fuera extraditado y no deportado. En Guatemala no ha iniciado ningún proceso para estudiar su deportación, que no su extradición, su deportación. Las autoridades han indicado que esto no significa comisión de delito acá en el país, ya que esto podría ser solucionado con una simple multa. El hecho de entrar sin ningún documento a Guatemala no implica un delito, sino se considera como una falta. Y la persona que lo haga podría pues únicamente sufrir una multa económica, en este caso jurídico. Incluso habiendo entrado con pasaportes falsos, porque no entró sin documentos, entró con documentos pero apócrifos, falsos. Lo que pasa es que la autoridad no ha logrado comprobar, la autoridad local no ha logrado comprobar si él utilizó alguna documentación falsa. Lo que las autoridades pues han indicado que al parecer entró por un punto ciego de la frontera entre Guatemala y México, que es muy porosa. En 900 kilómetros hay alrededor de 100 puntos ciegos identificados por la misma autoridad catalana. Ronnie, ¿se ha podido ver a la mujer de Duarte, a Karime Macías, o alguno de sus familiares en esta comparecencia? ¿Acudieron ellos? No, hasta el momento no. Hasta el momento solo los abogados mexicanos que lo acompañan, pero la familia de él sí no se ha establecido si todavía permanece en el país. ¿Qué abogados mexicanos lo acompañan? Porque hasta donde teníamos entendido, Javier Duarte decía que no tenía dinero para pagar un abogado, entonces que posiblemente aceptara uno de oficio guatemalteco. Lo acompaña un abogado que llegó el día domingo, déjenme checar el nombre, en una serie de apuntes por acá. El abogado pues decía que él representaba una oficina de abogados de México y que iba a un abogado de la Mora. Permítame interrumpirte porque me parece que ya le están presentando los cargos a Javier Duarte. Sí, efectivamente. Por aquello de que no hubiera un abogado nombrado por usted, así que cubrimos esa posibilidad y ya que no hay necesidad, le agradecemos al instituto por su presencia y se puede retirar. Muy bien. Le voy a pedir al señor Javier Duarte de Ochoa que nos haga favor de ubicarse aquí adelante. Sí. Honorable tribunal, previo a los billetes, por favor, para que sea más cómodo, los señores de la prensa, la verdad es que hemos tratado de darles algunas facilidades para que puedan realizar su trabajo, sin embargo, pues les estamos pidiendo a ustedes también su respeto y también que nos dejen a nosotros hacer lo que nos corresponde, que guarden silencio, tal como el señor secretario les instruyó hace algunos momentos, y pues les dimos algún plazo para que pudieran tomar sus imágenes. Tratemos de evitar los reflectores y los flashes, porque de verdad que nos distraen bastante. Así que les pido su silencio y para que vamos a proceder. Silencio, tal como el secretario les instruyó hace algunos momentos, y pues les dimos algún plazo para que pudieran tomar sus imágenes. Tratemos de evitar los reflectores y los flashes, porque de verdad que nos distraen bastante. Así que les pido su silencio y para que vamos a proceder. Necesitamos algo de calor. Muy bien, Javier Duarte de Ochoa. Pues le
hago saber que creo que ya hace algunos días que se le detuvo, pues de alguna manera le dieron información sobre el hecho de que el gobierno de Guatemala ha recibido una solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos mexicanos para, digamos, que se le aprendiera presuntamente, bueno, con la promesa de que en el término que está establecido, en el plazo previsto, se va a presentar todo esto, pero lo vamos a verificar nuevamente. Sí, cómo no. ¿Nos hace favor su nombre completo? Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué edad tiene usted? 43 años. ¿Soltero, casado? Casado. Muy bien. ¿El nombre de su cónyuge? Karime Macías Tubilla. ¿El nombre de sus papás? Javier Duarte Franco, finado, falleció en 1985. El nombre de mi madre, María Cecilia de Ochoa Huasti. Muy bien. ¿Qué profesión tiene usted? Soy exfuncionario público, mi grado académico es doctor en economía. Muy bien. ¿Su nacionalidad? Mexicano. ¿El tiempo que tiene de estar usted aquí en Guatemala? 6 meses. ¿El lugar y la fecha en que nació? 19 de septiembre de 1973 en la ciudad de Veracruz, Veracruz, México. ¿La dirección de su casa aquí en Guatemala? No tengo domicilio aquí en Guatemala. No tiene domicilio aquí en Guatemala. ¿El lugar de su residencia en México? Calle 1, número 1925, fraccionamiento Alameda, Ciudad Córdoba, Veracruz, México. Muy bien. Tenemos, a los abogados tenemos el pasaporte o algún documento de identificación del reclamado disponible. No contamos con dicho documento. Yo creo que fue en el momento que se le tuvo, yo creo que fue consignado dentro del expediente, pero sobre ese extremo no se nos ha informado porque no hemos tenido acceso a esa información. Bueno, vamos a verificarlo aquí. Usted recordará... El pasaporte se lo enseñé a la juez. Ah, bueno. Perfecto. Ella tomó datos del pasaporte. Bueno, le quiero informar algunas cuestiones acerca de, digamos, nuestras leyes aquí en Guatemala para que usted vaya, determinando cómo va a conducir. En primer lugar, estamos claros de que si se solicitó su aprehensión provisional con miras a su extradición, pues lo están persiguiendo en su país por la comisión de algún delito. De acuerdo a nuestras leyes, cuando ocurre algo así, pues nosotros tenemos que proveerle su defensa y pues hacer todo el trámite que corresponde. Entonces, como consecuencia de esto, aquí tenemos que realizar este trámite que consiste esencialmente en determinar si se cumplen los requisitos que están previstos en el tratado que hay entre México y Guatemala para autorizar su entrega a ese país o no. En eso consiste específicamente nuestra función. En esto nosotros determinamos que aquí en Guatemala a usted no se le va a juzgar. ¿Sí? A nosotros lo único que nos dicen es de qué delito se le acusa, cuáles son los hechos por los cuales se le está persiguiendo. Vemos los documentos que justifican esto y de acuerdo a nuestra evaluación hacemos la determinación que corresponde. Así que en este caso usted aquí en Guatemala no tiene ninguna obligación de responder preguntas de nada que ver con eso por lo cual le están persiguiendo en su país. ¿Sí? Aquí en Guatemala no se le va a juzgar de ninguna manera por nada de eso y pues no tiene por qué responder preguntas relacionadas con esta situación. Usted siéntase cómodo. Hacemos solo para y no la vaya a cagar, no hable de más. Así que libremente puede guardar silencio, no tiene por qué responder preguntas de ninguna clase. Nosotros en este momento, como solo tenemos una solicitud de aprehensión, tenemos muy poca información sobre esos hechos de los cuales se le está, persiguiendo en su país.
Le voy a dar la palabra a los señores fiscales ahorita para que le informe lo que tenemos ahorita de datos sobre esta situación. Así que a continuación, señor fiscal, cualquiera de los que intervienen puede hacerle saber a él. Muchas gracias. Buenas tardes al honorable tribunal. Buenas tardes a todos los presentes. En mi calidad de agente fiscal de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala, calidad que acredito con la personería correspondiente, previamente solicito apersonarme a este proceso de extradición y en esta ocasión me acompañan las abogadas Vilma Esperanza Perdomo Venegas y Karina Marleni Bolaños del Villar, fiscal de sección y agente fiscal respectivamente de esta unidad, quienes actuarán conjunta, separada o indistintamente en esta audiencia. Asimismo señalo como lugar para recibir notificaciones la sede del Ministerio Público, en este caso nuestra unidad ubicada en el 7º nivel a la norte del Ministerio Público, ubicada en la 15 Avenida 1516, Zona 1, Barrio Gerona. Y reporto los teléfonos 2411-9191 en las extensiones 17960 y 17963, así como los correos electrónicos de la institución ueai@mp.gov.gt, peperdomo@mp.gov.gt, kbolanos@mp.gov.gt y jgaldames@mp.gt. Como antecedente al procedimiento de extradición, el 15 de abril de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala comunica al Ministerio Público la nota verbal identificada con el correlativo GUA 1011 de fecha 15 de abril de 2017 de la Honorable Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la petición de detención provisional con miras a una formal extradición del señor ciudadano mexicano Javier Duarte de Ochoa. Lo anterior, la representación diplomática lo fundamenta en los artículos 4 y 9 del Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, suscrito en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1997 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 3 de febrero de 2005, de acuerdo al decreto 5/2005. Al hacer el análisis respectivo y encontrar que tal petición cumplía con todos los requisitos necesarios legales, se procedió a solicitar la medida urgente de detención provisional con fines a una formal extradición del señor requerido. Esto se hizo ante el juzgado de primera instancia penal de turno de la Ciudad de Guatemala, quien también cotejó la documentación que la Embajada Mexicana... Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con la audiencia de Javier Duarte allá en Guatemala. Bueno, en estos momentos continúa la lectura de cargos contra Javier Duarte allá en Guatemala. Le tendremos un resumen en unos segunditos. El paso de Duarte por ese país fue sigiloso, silencioso y planeado con mucho tiempo de anticipación para tratar de evadir, obvio, a las autoridades. En el municipio de Panachagel, Guatemala, ya es conocido Javier Duarte de Ochoa como el gobernador de Veracruz que huyó de la justicia mexicana y se refugió en un departamento de lujo del 5º piso del Hotel Rivera de Atitlán, donde fue detenido el pasado sábado 15 de abril por la Interpol. A veces la gente son chismes, ¿no? A veces cuentan ellos que lo vieron y porque lo vieron, pero los otros estaban contando que estuvo acá. Ellos no sabían que es el gobernador. Duarte de Ochoa
Al momento de arribar al hotel, se internó en el apartamento, por el cual pagó una renta de 8.500 quetzales, es decir, unos 20,000 pesos mexicanos aproximadamente. Sin embargo, era su esposa Karime Macías la que únicamente salía a caminar por el lobby y el restaurante. Nunca usó las áreas comunes, nunca aceptó el brazalete para ello. Desde el primer momento que arribó a la ribera de Atitlán, todos sus movimientos eran con mucho sigilio. Los habitantes de Atitlán notaron el movimiento policiaco, en especial la presencia de la Interpol. Hasta que llegamos allá, no encuentro de nada. La Policía Nacional Civil ha detectado los lugares donde estuvo Duarte antes de llegar a Panajachel. Fue en Tecum Umán, en Río Hondo, que colinda con la República de Belice, y posteriormente en las citadas de Guatemala. El sistema de inteligencia de la Policía Nacional Civil tiene indicios de que fueron empresarios guatemaltecos los que ayudaron a Javier Duarte a mantenerse prófugo de la justicia. Incluso su llegada a Guatemala la hizo meses atrás y para ello tenía un guía que lo contactaba con propietarios de viviendas para alquilarlas y ser ocupadas. Para Imagen, con información de Gaspar Romero, Salvador Gómez. Pues así estuvo, al menos en Guatemala. Dicen que también pudo haber estado en otros países de Centroamérica. Así estuvo el peregrinar de Duarte y Karime Macías en estos meses. Previo a la audiencia, en un video, el Ministerio Público guatemalteco detalló lo que va a suceder en el proceso de Duarte después de la comparecencia del día de hoy. Cheque. La última y nos vamos, como bien dice Pau Madrazo, Duarte les robó hasta su tiempo hasta y sus secciones. Hasta el tiempo nos robó Duarte, no puede ser. Es correcto, así que ¿qué traes en el show? Pues para que no se queden con la duda, la embarazada es Ludvika Paleta. Y Serena Williams también está embarazada, ya no va a jugar. El mundo se reproduce. Oye, rapidísimo, sí, Aarón sí. Hernández hoy se suicida en la mañana, algo lamentable. Casi la mitad de los patriotas no fueron con el señor Trump a la Casa Blanca para el festejo que le hizo a los patriotas. Por alguna razón fue, y rápido Barcelona no le ha podido anotar a la Juve, y el equipo del Mónaco está ganando 5-3 el global al Dortmund. ¿Y en internacionales? Pues seguimos con lo de Venezuela, Yuri. Está bastante tensa la situación, está hablando Nicolás Maduro, entonces esperemos. Fue una convocatoria a nivel internacional, también aquí en la Ciudad de México, afuera de la Embajada de Venezuela se están esperando manifestantes en diferentes ciudades de Estados Unidos y en España. Adri, el tiempo. Las lluvias importantes todavía el día de hoy hacia el oriente, sur y sureste, algunas más ligeritas hacia el centro y con granizadas. A Duarte le va a seguir lloviendo, Les va a ¿verdad? seguir En lloviendo. Guatemala, qué bueno, Sí. que le llueva. Siguen Gracias, y gracias a usted. Si quiere